¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento para la organización. La verdad es que nunca he visto un evento de tantos días. Así que saludo mucho al doctor Corrales por toda la organización, a todo su equipo. Es un evento titánico, la verdad, y es un evento también complejo para llevar adelante, porque hay muchos ponentes, muchas personas que vienen. Así que, doctor Corrales, mi agradecimiento siempre, por favor, por la invitación. Ya tenemos una amistad de más de algunos años más, prepandemia, me parece, prepandemia, hemos estado aquí antes de la pandemia. Bueno, yo voy a hablar sobre un aspecto que tiene que ver con un concepto que a mí me parece esencial, que es este concepto de los intereses generales. Cuando yo entraba al auditorio y veo muchos policías que están aquí, ¿quieren que les cuente un secreto? ¿Puedo contar un secreto? ¿Sí o no? Sí, contar un secreto, que pocos lo saben además. A mí me gusta decirlo, pero mi padre me dice que no lo diga. Mi padre ha sido policía, de la Guardia Civil. No sé por qué siempre él decía Guardia Civil, no sé si ustedes de repente alguien me puede explicar cuál es esa frase al final. No, yo es policía, sí, Guardia Civil, no sé por qué, no, de repente alguien me puede contar la diferencia, porque creo que en ese momento había pues Guardia Republicana y otros, digamos, otros centros de formación de donde uno salía, ¿no? Entonces, yo desde niño siempre entendí algo, primero por la fuerza, antes que con la razón, que era el uso de la fuerza. El uso de la fuerza en un Estado es esencial. Imagínense ustedes, hemos pasado tantos siglos para llegar a donde estamos como sociedad. Ustedes mismos representan el uso de la fuerza pública. Nadie más tiene eso, ¿eh? Nadie más tiene esa capacidad y ese derecho de poder someter a alguien. Ustedes lo tienen. Y nadie más tiene esa capacidad, aparte de ustedes, que los jueces. O sea, ustedes son realmente singulares en todo este concepto del ejercicio de la fuerza pública. Y ese concepto de la fuerza pública tiene una relación íntima con el concepto de la nulidad. Y les voy a explicar por qué. He traído unas diapositivas aquí. Primero, bueno, yo sé que ustedes, digamos, necesito que entiendan este concepto que es el de la nulidad. Miren, yo soy civilista. Yo desde que he sido estudiante, el derecho civil me ha gustado. Y me ha gustado porque el derecho civil está en todo, a diferencia del derecho penal. A diferencia del derecho penal. El derecho penal uno lo tiene solamente cuando está en problemas. Pero el derecho civil está en todo. Imagínense ustedes que el derecho civil está antes desde que nacemos. Porque cuando uno es concebido, tiene regulación expresa de una norma fuera de la Constitución, que es el Código Civil, que regula un conjunto de derechos a condición de que nazca vivo. O sea, ni siquiera existimos como seres humanos, pero el derecho civil ya está ahí. Y además, el derecho civil está en toda nuestra vida. No sé quiénes aquí están casados. De repente podrían levantar la mano quienes están casados. Doctor. Ok. ¿Quiénes son divorciados, por ejemplo? Allá de un par de manos. ¿No? ¿Quiénes se quieren divorciar? Ya, por eso no sé. Yo tenía un profesor, me decía, ¿saben ustedes cuál es la primera causal del divorcio? Y nosotros enumerábamos todas las causales. Y él dice, el matrimonio. Esa es la primera causal de divorcio. Entonces, uno cuando está, digamos, a lo largo de su vida, el derecho civil está en todo momento. Compras departamentos, compras carros, alquilas, celebras contratos, familia, padres, hijos. El derecho civil está a lo largo de tu vida. Y ¿saben qué también? Cuando te mueres, que uno ni siquiera va a saber que está muerto porque estás muerto, el derecho civil también está ahí. O sea, el derecho civil abraza todos los espacios
de la vida, todos los espacios. No existe ningún espacio de la vida que esté ajeno a alguna norma del Código Civil. No existe ni uno. Yo le decía a un profesor con mucho cariño, lo conozco además, que ha sido mi maestro, yo le decía, profesor, si no existiera Constitución, ¿existiría Código Civil? Y él me decía, es que no, el Código Civil es el Código Civil. Y el Código Civil nuestro además ha soportado dos constituciones, la del 79 y del 93. Y además hay un detalle muy particular. Una norma ha sido declarada inconstitucional en 40 años de vigencia del Código Civil. Imagínense, una norma de 2.122 artículos, una sola norma en 40 años, inconstitucional. Y una norma además, pues que es cualquier cosa, es un tema de familia, un tema mínimo. A diferencia, y ustedes lo saben muy bien, del Código Penal, del Código Procesal Penal, toda la semana se modifica, ¿sí o no? Toda la semana se modifica. Entonces, este concepto que yo quiero exponer frente a ustedes el día de hoy, tiene una implicancia brutal porque dentro de todas las normas del Código Civil, hay algunas normas que solamente interesan a quienes están directamente vinculados con el acto y hay otras normas que nos interesan a todos. Ese es el concepto de las normas de orden público, del interés general, que es el interés que ustedes protegen. Muchos de ustedes protegen aquí ese interés. Por ejemplo, si claro, yo sé que hay el arresto ciudadano y lo que sabemos, ¿no? Pero si ustedes salen y ven a alguien que está haciendo algo que no corresponde, ustedes los pueden reducir. Nosotros no podremos reducirlo. El juez tendría que esperar todo el proceso para ordenar lo que tenga que ordenar, pero ustedes son la primera fuente de respeto a ese concepto general. Y la nulidad, amigos, tiene en su esencia esa, digámoslo de alguna manera elegante, esa naturaleza de que nos interesa a todos. No sé si alguien aquí cree, por ejemplo, en la bigamia. Ya, el que se ríe cree. Ya están las risas por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, el Estado peruano dice, no, la bigamia está prohibida. En otras constituciones, en otros estados, sí me voy a casar. Yo una vez un amigo decía, sí, ¿y qué tal? Y oye, felicitaciones, ¿no? Sí, es la 6ª vez que me caso. Y yo, ¿pero cómo estás? ¿5 veces estás divorciado? No, me dice. Porque yo tengo ciudadanía de este país, de musulmán, y podemos casarnos hasta 8 veces, me dice. Y yo digo, dentro de mí decía, 6 casos, 6 mujeres. Claro, para algunos es bacán, ¿no? Pero quienes tenemos pareja no es tan bacán, ¿no? Porque, digamos, hay conflictos, hay cosas que uno tiene que entender y hay espacios que uno tiene que comprender también, ¿correcto? Entonces, nuestra Constitución tiene ese conjunto de normas que nos interesa a todos. El tema familiar, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Por qué el Estado protege al niño? ¿Por qué el Estado protege al anciano? ¿Por qué el Estado protege a la mujer? Abro un paréntesis aquí. Hace algún tiempo yo conversaba con un profesor español y yo le decía, nosotros tenemos en el Perú una norma penal particular del feminicidio. Y él me decía, ¿eso es discriminación? Y yo le decía, ¿pero por qué es discriminación? Claro, estás castigando a una persona solamente con más años, con más severidad, solamente porque es hombre. Y eso en el fondo es discriminación. Y luego yo le decía, bueno, también nosotros tenemos el delito de apología al terrorismo. Y él me decía, eso es inconstitucional, porque tú no puedes castigar a alguien por pensar o por creer que algo que está para todos mal, esté bien. Y entonces, digamos, son comentarios que hacen personas que no han conocido realmente pues dónde estamos viviendo, ¿no es cierto? Nosotros hemos salido de una época terrible. Mi padre, me acuerdo, cuando era policía, lo mandaron a Purímac, casi muere, y esa época era brutal. No sé si de repente, yo sé que ustedes saben, muchos de ustedes saben cómo se vivía esa época.
pero era una época que no había ningún tipo de control. ¿Y quién estaba ahí? El Estado. ¿Quién tenía que hacer frente a eso? Las fuerzas del orden. En materia de derecho civil, el interés público, amigos, es ese concepto esencial que nos permite a nosotros entender lo que voy a explicar a continuación. Entonces, la nulidad, miren ustedes, la nulidad es un tipo específico dentro de una categoría de invalidez. Esto es lo que dice la doctrina. Lo nulo es lo que no sirve, para explicarlo de manera tan sencilla. Lo nulo es lo que no debería generar efectos, ¿correcto? Siempre y cuando exista una sentencia. Y ahí nuevamente yo pongo sobre el tapete la importancia de las sentencias y de los jueces. Porque si es que existe un juez, o mejor dicho, si es que no existe un juez que declare nulo el acto, simplemente ese acto va a cumplir todos sus efectos. Piensen ustedes en la simulación. Por ejemplo, yo sé, porque ahí me han chismeado, yo sé que algunos de ustedes tienen carros. Y yo sé también que el precio que ustedes han pagado del carro en el papel es un precio ínfimo. Ustedes sabrán por qué es así. Entonces la pregunta es, ¿por qué falsear la información cuando el monto de la compra-venta es superior al monto que aparece en el papel? Y es que, amigos, la verdad es que hay situaciones simuladas que no le hacen daño a nadie. Algún profesor decía, uno tiene derecho a mentir, y yo creo que eso es equivocado. Yo creo que uno tiene derecho a no inculparse, a autoinculparse. Los americanos, por ejemplo, llaman la quinta enmienda, ¿no? Cuando el fiscal le hace una pregunta y estás en el estrado, él dice, me acojo a la quinta enmienda. Me acojo a la quinta enmienda significa no voy a responder, el silencio. Y el silencio en materia de derecho civil es nada. Esa frase que ustedes han escuchado tantas veces, el que calla otorga, en el derecho no existe, porque el silencio es el silencio. Te cogen una mentira, te lo pueden decir verbalmente, pero si no tienes prueba no tienes nada. Y usted ya sabe muy bien que en derecho penal funciona eso. Si no tienes prueba, no tienes absolutamente nada. Lo mismo va a ocurrir en el derecho civil. Cuando uno quiere invocar una nulidad, necesitas probar la nulidad, la causal que genera la nulidad. Entonces, la nulidad, amigos, está enfocada en atacar esos elementos de estructura del acto. Cuando uno celebra un contrato, cuando uno da una manifestación de voluntad, no sé quién aquí tiene testamento. ¿Alguien da un testamento de repente? Deberían, ¿ah? Deberían. Porque cuando ya no estamos, los problemas surgen. Porque ya no estamos, pues ya no siquiera nos damos cuenta de que estamos muertos, ya estamos muertos. El testamento, amigos, como acto jurídico es esencial, ¿no? Yo me acuerdo, antes de que nazca mi hija, yo tenía un testamento. Mi único patrimonio eran mis libros. Tenía en ese momento como 1500 libros. Entonces en mi testamento dije, ese es mi único patrimonio. Entonces en ese testamento de esa época dije, si algo me pasa, estos libros van a ir a una biblioteca de esta universidad. Pero cuando nació mi hija, modifiqué el testamento. Porque ahora obviamente quiero que mi hija esté con los libros, ya que lo venda, ya no sé pues qué pasará con eso, ¿no? Pero quiero que mi hija tenga ese patrimonio que son mis libros, que no tengo nada más que mis libros. Entonces, esas manifestaciones de voluntad, amigos, necesitan cumplir con unos requisitos. Y si uno no cumple con alguno de estos requisitos, lamentablemente vamos a entrar en un espacio en donde se puede cuestionar el acto. Entonces, aquí hay algunas definiciones de la nulidad. Hay algunos elementos también que uno tiene que entender, que son, digamos, 4 elementos claramente establecidos por la norma. Capacidad del agente, ¿no? Por ejemplo, una persona de 10 años no puede celebrar contratos porque no tiene capacidad. Una persona, por ejemplo, que tiene, hay una modificación del Código Civil, algún tipo de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, una persona con Alzheimer, les pregunto a ustedes, ¿ustedes le darían la posibilidad de que celebre contratos a una persona con Alzheimer? Ustedes dicen que no,
el sentido común nos dice que no, pero la norma dice que sí, porque tú estarías discriminando a esa persona por tener el Alzheimer. Mal entendido, desde mi perspectiva, sí, pero es lo que dice la norma. Hay una modificación de 2018 que dice que todas las personas con discapacidad también tienen plena capacidad de ejercicio. Eso significa que pueden celebrar todos los actos que quieran. En algunos casos, para mí es equivocado, pero es lo que dice la norma, ¿no? El fin lícito, la licitud. ¿Qué es lo lícito al final? ¿Quién define lo lícito? ¿Quién define estas normas de orden público de buenas costumbres? Ese es un concepto abstracto. Y no debería, digamos, el derecho a tener ese tipo de conceptos, porque si no entraríamos en una caja de Pandora y todo es lo que quieres tú, que tú seas. Yo, por ejemplo, cuando voy a dictar, a una universidad voy a dictar, y cuando entro al salón todos se paran. Automáticamente todos se paran. Voy a otra universidad, cuando yo entro al salón, nadie se para. Ni me saludan, ni me miran. Recién cuando voy a llamar lista me miran. Entonces, esas son buenas costumbres, malas costumbres. Entonces, por eso el legislador dice, normas que interesen a las buenas costumbres, normas. Siempre tiene que aterrizar en un concepto, ¿no? Esto ustedes lo saben también, Kelsen decía, el derecho no es lo que tú quieres que sea el derecho es lo que dice la norma. Ese es el derecho. Y abro un paréntesis chiquito, y ustedes saben también eso. En los últimos años, amigos, ha habido un énfasis en la legislatura, en donde desde mi concepto, todo está enfocado en la impunidad. Si ustedes hacen un recuento de todos estos últimos años, nuestro Congreso, ¿en qué legisla? En la impunidad. Para la impunidad. Para mí, eso es lo que yo creo. Entonces, al final, lo que decía Kelsen es cierto. El derecho es lo que es. Si yo quiero que sea Navidad en octubre, saco una norma y es Navidad en octubre. ¿Se acuerdan de ese caso el año pasado, no? De un presidente que dijo, voy a hacer Navidad en octubre. Y saca una norma y Navidad en octubre. Porque la fuerza pública, la fuerza que tiene el Estado a través de esas normas, lo puede todo. Literalmente lo puede todo. Ayer mismo había una ley de amnistía. Entonces, amigos, desde hace algunos años el derecho se está distanciando de estos conceptos de justicia, de moral, de ética. Esos conceptos ya están alejados, están divorciados. Pero a mí me da mucho gusto que por lo menos el derecho civil todavía está resistiendo. Por lo menos. Tengo un amigo, profesor, fírmeme mi código penal. Y al día siguiente modificaron el código penal. Y el domingo hay un reportaje de algo y el lunes hay 10 proyectos de ley para modificar el código penal. Y así ha sido en los últimos años, y esa es una ausencia pues de entendimiento de la técnica legislativa que tenemos. Entonces la licitud, que en materia penal está enfocada en la tipicidad del acto, en el derecho civil es muy amplio, porque para los civilistas la licitud o la ilicitud es, para muchos autores, solamente todo lo que está contrario a la norma. Son actos ilícitos. En cambio, en derecho penal necesitas tipificar el acto, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan el caso, dieron meses de prisión preventiva a una mujer que a un policía lo cacheteó en el aeropuerto en Lima el año pasado. ¿Se acuerdan de ese caso, correcto? Ok. Un profesor amigo mío, gran amigo mío, no voy a decir su nombre, pero es muy conocido, me decía, oye, pero eso no es una agresión al policía, me dice. Y yo le digo, ¿cómo que no? Pero si estamos viendo. Me dice, no, una cosa es que agredas a la persona y otra cosa es que, como en ese video, le saques el sombrero. No entiendo, le digo, ¿cómo así? Claro, una cosa es agresión y otra cosa es que vayas contra la ropa, contra la indumentaria que tiene la persona. Y tiene razón, claro, porque en el video se ve que la persona le saca el sombrero, no agrede, no le agarra el rostro. Entonces son cosas que nosotros no vemos.
¿no? Y son cosas que lamentablemente no está todavía en nuestro país ponderado, porque falta que una persona te falte el respeto y el policía tiene que reducir a esa persona, de una. Ustedes ven como los videos de los abogados de Inglaterra, de Estados Unidos. Te dan 3 advertencias. Si no aceptas la tercera advertencia, te reducen y se acabó. Y se acabó el chiste, no hay más. En cambio, acá no tenemos ese respeto a la autoridad, ¿no? Mi madre vivió 15 años en Chile, me decía, la policía de Chile, los carabineros, ay, siquiera que lo vas a mirar, ¿no? Si el carabinero te pide algo, tú le das y callado. Y si no le respondes, acabas en el piso y en la carceleta y se acabó. Entonces, estos conceptos, amigos, de licitud también alimentan digamos, la idea del acto jurídico y, bueno, la observancia de la forma también, evidentemente, ¿no? Y todo esto genera muchas causales de nulidad, ¿no? Ausencia de manifestación de voluntad, fin ilícito, todas las que están enumeradas en el 219, ¿correcto? Ahora, hay que entender también que aquí una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Y yo siempre le digo eso a mis alumnos. El acto, yo recuerdo un gran maestro que tuve de acto jurídico, decía, el acto nulo nace muerto. Y yo creo que esa es una mentira, porque el acto nulo, hasta que no existe una sentencia que lo declare nulo, tiene todos los efectos. La simulación, por ejemplo. Ese acto simulado de manera absoluta, tanto surte sus efectos que hasta el registrador lo inscribe. Esa transferencia hasta el registrador lo pone en el papel, pero es nulo, teóricamente es nulo, adolece de una causal de nulidad, pero en la realidad esa simulación absoluta surte todos los efectos, porque está inscrito en el registro. Entonces aquí hay que entender y hay que poner sobre valor, amigos, la importancia y el trabajo que tienen los jueces, porque a mí no me queda ninguna duda, que el poder que tienen nuestros jueces para administrar justicia, para evitar situaciones o para hacer que situaciones ocurran, es único. Las fuerzas del orden están ahí y los jueces están ahí. Ayer se dictó una prisión preventiva contra un expresidente. Ustedes saben de quién hablo. Eso lo hizo un juez. Nosotros no podemos hacerlo, los profesores de derecho, los abogados, nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces es importante que fuera obviamente, el ejercicio profesional que tienen nuestros jueces, es importante también, y recalco esto, que ustedes como parte de la fuerza pública entiendan la responsabilidad que tienen. Es una tremenda responsabilidad. Nadie más tiene lo que ustedes tienen, ¿ah? Y como dicen los superhéroes, una responsabilidad hace que uno tenga, un poder hace que uno tenga una responsabilidad grande, porque tampoco puedes excederte, hay límites. Entonces ustedes tienen aquí, en carne viva, algo que nadie saliendo de la puerta tiene, nadie. Y ustedes están formados para eso también. Ese concepto lo tiene también en la nulidad, porque la nulidad nos interesa a todos. Y fíjense también aquí, tipos de nulidad, miren, hay nulidades totales, hay nulidades parciales. Tan importante es la nulidad, amigos, que hasta los jueces pueden declarar algo que es nulo sin que nadie se lo pida. Sin que nadie le diga, esto es nulo, el juez cuando revisa los documentos y da un análisis y una lectura, dice, oye, acá hay una firma falsificada, oye, acá hay algo que no me cuadra. Y el juez tiene ese poder que nadie más lo tiene. Esa es la denominada nulidad de oficio. ¿Por qué? Porque la nulidad interesa a la sociedad. Hay un conjunto de instituciones, amigos, que interesan a la sociedad. La familia, el cuidado de los niños, el cuidado de las personas en vulnerabilidad, la herencia. ¿Por qué creen ustedes que uno no puede disponer de todo su patrimonio como le da la gana? Porque el legislador dice, no, tú puedes disponer de 1/3, pero los 2/3 tienes que dejar para los herederos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque tienes familia, tienes prole, tienes esposa, tienes hijos. ¿Discutible? Completamente discutible.
En Estados Unidos, por ejemplo, es absolutamente liberal. Le doy como herencia todo a mi gato. Ustedes han visto esos casos. ¿Cómo le va a dejar millones a su gato? Sí. Pero nuestra legislación, muy conservadora en muchos aspectos, todavía no acepta ese tipo de, digamos, legislaciones que para muchos ciertamente deberían aceptarse, pero para otros no. Héctor Cornejo Chávez, que fue quien hizo el libro de familia en el Código Civil, era una persona muy católica, muy creyente. Y él decía algo muy interesante, decía, oye, ¿por qué yo pongo la legítima, es decir, la obligación de que cuando uno muera, 2/3 siempre vayan a su familia? Y él decía, porque yo estoy protegiendo a la mujer. Y uno decía, no, este es machismo. No, dice, no, estoy protegiendo a la mujer. Cuando el marido muere, en esa época, estamos hablando de los años 70, 80, ¿quién trabajaba? El hombre. ¿Quién estaba en casa? La mujer. ¿Quién cuidaba de los hijos? La mujer. ¿Quién se hacía cargo de todo? La mujer. La mujer renunciaba a todo. Entonces Cornejo Chávez con mucha lucidez decía, yo tengo que obligar a que esta persona le deje una parte de su patrimonio a su mujer. Por eso es que esa regla de los 2/3 que van para los herederos, obviamente para la mujer y para los hijos, está cuidada. Y además Cornejo Chávez fue más allá, porque cuando ustedes están casados y el marido muere, la mitad obviamente se repartía entre marido y mujer, porque es todo lo que han hecho, pero el marido murió, entonces ese 50% que queda en el aire porque ha muerto, se reparte no solamente entre sus hijos, sino también entre la mujer. Por eso es que la mujer dicen, la mujer hereda doble. ¿Cómo que doble? Sí, la mujer se queda con la mitad de lo que corresponde, pero además hereda como un hijo. En los libros dice el hijuelo. Y Cornejo Chávez decía, ¿y por qué pongo esta regla? Porque si yo pongo a la mujer la mitad y a los hijos la mitad, va a haber un conflicto. Entonces yo tengo que darle un poder superior a la esposa, a la mujer. Entonces voy a hacer que la mujer herede un poco más. ¿Para qué? Para que tenga un porcentaje mayoritario y con el porcentaje mayoritario ella pueda decidir y los hijos tienen un porcentaje minoritario. Entonces, ese concepto de familia que él tenía, una persona muy católica, que además lo arrastra pues de Ribagüero, y ustedes saben que Ribagüero, una persona millonaria que no tenía herencia, no tenía herederos y le dona pues algunos terrenos, por ejemplo, en la Católica. La persona no sabía qué hacer con su plata y antes de que muera le dona un fondo a la Universidad Católica, donde es ahora la Universidad Católica donde yo estudié. Un fondo tremendo, donde está Plaza San Miguel, todo eso donde está Plaza San Miguel es de la herencia de Ribagüero, solamente que la Católica ahora lo explota, ¿no? Hay un derecho de superficie y estos centros comerciales le dan esa plata a la universidad. Entonces Cornejo Chávez tenía esa visión, porque Cornejo Chávez pensaba en este sentido de cuidado social para algunas instituciones. La nulidad entra dentro de de esas características del cuidado que la sociedad necesita. La nulidad nos interesa a todos, ¿eh? En fiscalía, por ejemplo, el fiscal puede pedir nulidad. Testaferros, delincuentes. El fiscal tiene acción directa para pedir nulidad. ¿Por qué? Porque la nulidad le interesa a la sociedad. La nulidad no es solamente entre las dos partes del acto, no, la nulidad le interesa a todos. Entonces, fíjese cuán amplio es este poder que tienen no solamente los jueces de declarar nulidades cuando nadie se los ha pedido, también de los fiscales. Y también de cualquier persona, de cualquier ciudadano que tenga algún legítimo interés en ese acto que tiene alguna causa de nulidad, ¿no? Entonces, acá hay algunos efectos también. El acto nulo no es de pleno derecho, ¿no? Fernando Vidal Ramírez, que hizo el código, también tenía esta idea. Hay efectos ulteriores también, ciertamente, ¿no? Los efectos ulteriores están claramente diferenciados, me quedan 5 minutos, en lo que puede hacer el sistema judicial. Todo lo que estoy explicando, si es que no existe una sentencia, queridos amigos, es letra muerta. El derecho es finalmente lo que los jueces ordenan. Ese es el derecho. Si no es poesía, pues, si no es literatura,
Si no lo leemos y todo está bien. Pero si es que no existe un juez que saca una sentencia que dice lo que es, no tenemos nada, ¿no? Nuevamente vuelvo a la idea inicial. El derecho hoy, en muchas ocasiones, está divorciado de conceptos tan elementales como la justicia. Hay un profesor español que habla sobre el derecho injusto. Entonces uno dice, ¿cómo el derecho va a ser injusto? Claramente es injusto en muchos casos. Por ejemplo, les pongo a ustedes, ¿por qué existe la caducidad, la prescripción de las penas? ¿Por qué? Si ese es un delincuente comprobado, ¿por qué por el paso del tiempo se le tiene que perdonar a ese delincuente comprobado? ¿Por qué? Esa institución, por ejemplo, que existe desde el derecho romano, tiene un sentido cuestionable, para mí es cuestionable. Pero la norma dice, no, hay plazos de prescripción de la pena. ¿Se acuerdan ustedes de un presidente que vino después de 10 años, ¿no? Y ganó la presidencia otra vez, ¿no? Y él vino feliz porque ya el tema penal ya había prescrito. Dicen que está vivo, ¿no? Yo les aseguro que si es que, yo creo que sí está vivo, yo creo. Yo les aseguro, amigos, que si es que él vuelve, gana la elección. No me queda ninguna duda. Ninguna duda, ¿eh? Espero equivocarme, pero no me queda ninguna duda. Porque el Perú es un país de caudillos. Este es un país de caudillos, nos gusta. ¿Por qué votamos? Porque es chévere. Es chinito, es viejito, he sido policía militar, ya, por eso votamos nosotros. Nosotros no votamos razonadamente, no, nosotros somos, García Márquez decía, pues, ¿no? Nosotros pues somos países de Sudamérica y nos encantan las bananas, somos bananeros. Latinoamérica tiene una historia tremenda de caudillos que fueron presidentes. Y miren cómo estamos, pues, ¿no? Entonces, amigos, estos conceptos, estos efectos de la nulidad que tienen ese interés que a todos nos importa, necesitan claramente una sentencia. Si no existe un juez que no declare esa nulidad, simplemente estamos hablando de nada. Estamos hablando de nada, ¿correcto? Brevemente ya, nulidad parcial. Yo sé que este tema le gusta a la doctora Araceli porque en tema de contrataciones les voy a poner un caso muy concreto. Imagínense ustedes que se contrata una obra para que construya un colegio y el colegio tiene 4 pabellones. Se construyen 3 pabellones. Falta un 4.º pabellón. Ese pabellón no se construye. Caes en incumplimiento, te enteras de que ese contrato ha sido producto de estafas, de delincuencia, de pagos, de sobornos, y se declara la nulidad del contrato. Entonces la pregunta de fondo ahí es, teóricamente ese es un contrato nulo, sí, pero ya tengo 3 pabellones construidos. Yo no puedo decir que lo que estoy viendo no existe. Yo no puedo decir que llueve para arriba. Están 3 pabellones construidos. Entonces el derecho civil tiene este concepto de la nulidad parcial. La idea es que los actos se puedan, digamos, salvar y solamente en lo que corresponde, porque no existe realmente, no existe digamos, en los hechos, solamente podemos entrar en muchos casos ahí a hablar de esta nulidad parcial, ¿no? La norma tiene algunos supuestos también, la doctrina es clara. Acá hay algunos casos que quiero comentar, con esto voy terminando, amigos. Eduardo demandó la nulidad parcial de un contrato de compra-venta celebrado entre Pedro y María que comprendía la totalidad de la tienda T20, que estaba compuesta por el puesto 54 y el puesto 56. A pesar de que parte de ella, es decir, el puesto 54, ya había sido vendida, ¿no? Este tema siempre me hace acordar mucho a cuando uno construye en la casa de los suegros. Yo sé que algunos de ustedes lo han hecho, yo sé por qué te ríes y ya yo te estoy viendo, ya sé quién eres, ya. No pongas ni un ladrillo más ahí. Nunca se construye en casa de los suegros, amigos. Te estás riendo porque te está pasando ya. Detén eso. ¿Saben cómo es? Es como cuando tienes tu terreno comprado tú mismo y luego construyes con tu pareja. Y luego tu pareja se va
¿Ese terreno de quién es? De los dos. Artículo 310 del Código Civil. Para mí ese es un artículo súper perverso, por ejemplo. Oye, pero si es mi terreno. Sí, pues, pero construiste con tu pareja, ya está. No solamente la construcción es de los dos, el terreno mismo es de los dos. Así que mucho cuidado con esa. A mí, por ejemplo, me encanta dictar derecho de familia, porque además me gusta el chisme. No, me encanta el chisme. Y la casuística que tenemos en Perú es brutal, ¿no? 12.000 soles de pensión de alimentos para tu hijo, un futbolista, ¿no? 12.000 soles. Y un día me puse a pelear con eso con mi pareja, porque 12.000 soles es una barbaridad. Y ella me dice, ¿tan poquito? Y yo me fui al baño, me fui a pensar al baño, dije, ¿tan poquito? ¿Por qué dijo tan poquito? Entonces hice mis números y realmente pues esa plata no alcanza si quieres darle algunas cosas a tu hijo, no alcanza. Pero hay sentencias pues, por 300 soles de alimentos, imagínense, ¿quién vive con 300 soles? 600, sueldo mínimo, ¿quién vive con un sueldo mínimo? ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una tarea pendiente, ¿no? Las normas tienen que ser más efectivas ahí. Inicias tu proceso de alimentos, demora tiempo. Pero ganaste, le ordenan el pago y esa sabandija paga un mes y el siguiente mes no paga. Y tienes que iniciar otro proceso de meses. Y justo cuando ya lo mandan a fiscalía, ya se va a la cárcel, paga. Y paga otro mesecito más y luego deja de pagar. ¿No? Yo debatí esto con amigos penalistas, yo le decía, estos deben ir a la cárcel. Y me decía, pero no, el principio es que no hay cárcel por deudas. Y yo digo, ¿y tú tienes padre? Me dice, sí, ya, ese es el problema, pues, porque tú no has sufrido, porque tu padre ha estado ahí. Si tú tendrías esa ausencia, no solamente de persona al final, ¿no? Económica. ¿Quién vive con 300 soles? Yo pregunto, ¿quién vive con 300 soles, amigos? ¿No? Y ahora hay un proyecto de ley que dice, vamos a eliminar la cárcel para el tema de alimentos. Si eso se aprueba, amigos, a mí no me queda ninguna duda que nadie va a pagar alimentos. Ninguna duda. Y se los puedo firmar. Porque estos pillos que dejan de pagar alimentos, pagan porque tienen miedo de ir a la cárcel. Nada más por eso. Pero si ese proyecto de ley llega a ser ley, pobres niños. Y estamos legislando para eso, pues. Esos delincuentes están legislando para eso. En primera instancia, el juez declaró fundada parte de la demanda ordenando la nulidad solamente de respecto de un puesto. O sea, la idea es muy concreta. Venden 2 tiendas y respecto de una tienda no hay compra-venta porque ya se había vendido. ¿Correcto? Procede a declarar la nulidad parcial de un contrato de compra-venta cuando el bien está físicamente dividido y una de sus partes ya fue transferida a otra persona. La Corte Suprema dice algo interesante, dice, invoca la nulidad parcial y dice que sí, porque es materialmente divisible. Porque la nulidad no es que quiere atacar todo el acto. Por eso el legislador tenía criterio y decía, la nulidad nos interesa a todos, pero también hay que aplicar esta nulidad con criterio, con sentido común. ¿Para qué voy a matar todo el acto, la venta de los 2 inmuebles, de las 2 tiendas? Si solamente puedo declarar la nulidad de una parte, porque la otra parte está bien, no hay problema con la otra parte, ¿no? Otro caso, y voy a la pregunta, ¿puede declararse la nulidad parcial de un contrato de compra-venta cuando éste ha sido celebrado como un acto indivisible? No es posible una nulidad parcial del contrato, pues éste se suscribió como un todo, no pudiéndose separar disposiciones contractuales. Única forma de que exista nulidad parcial del acto es lo que señala el 224. Hay casos, amigos, en donde el contrato es un todo. Es decir, las cláusulas no las puedes separar, porque si tú separas alguna de esas cláusulas, todo el contrato cae. Están tan bien redactadas, tan concatenadas, que si tú golpeas una cláusula, golpeas más cláusulas, porque está directamente vinculado. Entonces hay casos en donde la nulidad parcial no se puede dar, porque si tú declaras la nulidad parcial de esa cláusula, vas a afectar a otras cláusulas, con lo que ya todo el contrato, todo el documento, ya no tendría sentido, no tendría utilidad, no se podría aplicar en la realidad.
¿no? Por eso el tema de redacción de contratos es tan importante. Muchas personas que dicen, oye, me gusta contratos, y yo me acuerdo muchas veces, siempre lo digo, yo fui en la universidad, yo la verdad era una persona, la verdad a mí no me gustaba hacer nada, es la verdad. Entonces me echaba en el pasto y leía literatura, leía cuentitos, novelitas, ¿no? Esa fue la época en la que más leí literatura. Leía pues los grandes, ¿no? Me acuerdo que una época me agarró una locura por leer a japoneses. La literatura japonesa está a otro nivel brutal. Es una literatura que está a otro nivel. Los japoneses, los asiáticos, amigos, están a otro nivel. No se entiende. O sea, lo entiendes, pero dices, ¿cómo alguien ha podido pensar esto? Esa gente está a otro nivel, está pensando en otra cosa que nosotros de repente cuando lo leemos recién podemos entender lo que ellos quieren, digamos, traspasar, ¿no? Entonces, esa época universitaria para mí fue una época feliz porque no tenía que trabajar, ¿no? Entonces, y leía. Pero siempre el derecho civil me gustó, entonces solamente en mis cursos de derecho civil yo era el número 1 en todos mis cursos. Y como ya tenía que empezar a practicar, busco prácticas. Entro a un estudio de abogados, un abogado muy conocido, y la primera semana me busca y me dice, Joel, oye, ¿cómo te ha ido en cursos de derecho civil? Doctor, soy el número 1, le dije, aquí están mis notas. En civil soy el número 1, personas, actos jurídicos, reales, obligaciones, contratos, número 1. Y en los otros cursos, ya me quedé callado, porque en los otros cursos pasaba con 11, porque no me interesaban, tributario, penal, por ejemplo, ¿no? Que tuve un gran maestro, además, Felipe Villavicencio, gran maestro de maestros. Otro profesor de procesal penal fue César San Martín, gran maestro de maestros, ¿eh? Te entraba a la sala y te miraba y te decía, ¿a qué has venido? Y uno se quedaba en shock porque decía, ¿cómo que a qué he venido? Dentro mío decía, he venido a aprender, ¿no? Pero la presencia que tenía él era una presencia única. Entonces maestro de mi trabajo me dice, hazte un contrato de arrendamiento. Y yo fui el número 1 en mi curso de contratos, pero no sabía redactar un contrato. Es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Uno estudia, pero en la práctica no sabe cómo aplicar lo que ha estudiado, porque no te lo enseñan. Y entonces toda la mañana estuve preocupado, preguntando también a los otros practicantes, oye, ¿tienes un modelo? Nadie tenía un modelo. Y al final de la tarde, con mucha vergüenza, me acerco a la oficina de mi maestro y le digo, doctor, discúlpeme, me da mucha vergüenza decirle esto, pero no sé cómo redactar un contrato. Y él me mira y me dice, ¿no que eras el número 1? Y para mí ese momento fue un momento retador, porque yo creo que las adversidades a uno lo forman. Entonces en ese momento o me iba a llorar o agarraba de tripas corazón y decía, discúlpeme, quiero aprender. Y fue lo que hice. Le dije, sí soy el número 1, pero lamentablemente no me han enseñado a redactar un contrato. Y yo hice un contrato con él, me dictó un contrato. Entonces, cuando uno habla de la nulidad parcial, amigos, también tienen que entender que hay contratos que están tan bien redactados que es imposible que tú puedas ir por una nulidad parcial. Porque una cláusula está concatenada a otra, y luego concatenada a otra, y luego jala otra. Entonces, no puedes. El juez, por ejemplo, quien es el que evalúa, yo que soy árbitro, que soy un juez privado, por ejemplo, me ha pasado muchos casos en donde yo digo, oye, ¿quién es este genio que ha redactado este contrato? Una maravilla de contrato, porque si modificas una cláusula, modificas todas, porque hay una habilidad ahí, ¿no? Entonces la nulidad parcial tampoco es que sirva para todos los casos, ¿eh? Este es un caso, por ejemplo, donde no se puede declarar la nulidad parcial, porque si tú declaras la nulidad de una cláusula, todo el acto se cae. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que revisar todo el acto, ¿no? Acá, por ejemplo, yo pregunto, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, de casarse con alguien que ya tiene hijos? Hoy no le digas eso, por favor. No lo vendas, ¿no? Porque, a ver, esto es como la herencia, ¿eh? 660 el Código Civil. Tú agarras hueso, pellejo y carne. Agarras todo. No es que luego te puedes decir que no, agarras todo.
Entonces, en materia de nulidad parcial, hay situaciones en las que tú tienes que lamentablemente decir, esto no puede ser declarado nulo, porque si lo declaro nulo parcialmente, todo el acto se cae. Es decir, o acepto todo o no acepto. Lo mismo que cuando te casas, ¿no? No necesariamente con alguien que tenga hijos. Cuando te casas, tus costumbres cambian, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a convivir, yo no estoy casado, no tengo miedo, un poquito de miedo de casarme. Y la primera pelea que tuve con mi pareja fue por el espacio en el baño. Porque yo solamente tengo un cepillo de dientes, mi peine, presto barba. Y entonces ella se muda conmigo y de pronto entro al baño y había 10.000 cosas. Y yo no encontraba mi cepillo de dientes, quería lavarme los dientes nada más. Y le pregunto y me dice, y peleamos. ¿No? Entonces el espacio que uno tiene a veces no se puede tranquilamente decir, este es mi espacio, este es tu espacio. No, al final, amigos, todo es de todos. Es como la copropiedad. Todo es de todos. No es que mi papá me ha dejado a mí el primer piso y a mi hermano el segundo piso y mis papás viven en el tercer piso. Mentira. Eso que tú crees que tuyo es el primer piso es una farsa. Porque cuando papitos mueran, todos van a ir por todo. Y ese que tú estás habitando tu primer piso, el que está en el segundo piso va a querer parte del primer piso. Y el que está en el segundo piso va a querer también parte del tercero. Y además hay algo bien particular. Ni siquiera el hermano es el que como dicen, el que reclama, sino es la pareja del hermano. Y esto yo lo veo, amigos, en tantos casos que yo doy asesoría, hago consultas, llevo procesos sobre este tema. Al final yo le pregunto, oye, pero si tú estás tranquilamente viviendo en el primer piso y tu hermano viviendo en el segundo piso, ¿quién reclama? Dice, no, a mi pareja reclama. Que ni siquiera es de la herencia de ellas o de ellos. Por eso hay que poner las cosas en orden. Eso es derecho civil, amigos, eso es derecho civil, ¿no? El derecho civil, el derecho penal, el derecho constitucional, yo sé que les encanta y está todo bien, las fotos, la publicidad, pero yo solamente siempre digo, uno tiene que saber derecho civil no para ser civilista, sino que tú tienes que saber derecho civil porque es lo que te pasa todo el tiempo. Es sentido común. Uno que estudia derecho es como un poco triste que voy a comprar una casa y contrates a un abogado, pudiendo tú llevar tu propia compraventa, ¿no? Entonces, amigos, unas palabras finales de despedida. Les agradezco nuevamente, doctor Corrales, presidente de la Corte. Siempre es un placer estar aquí. Es una ciudad además que es incontrastable, ¿no? Y es una ciudad muy cálida además con la gente. Yo siempre tengo los mejores recuerdos aquí. Y solamente me voy con esta reflexión final, ¿no? Y lo digo nuevamente porque mi padre fue policía, veo muchos policías aquí, y solamente les pido, humildemente, amigos, que no dejen de capacitarse, no dejen de estudiar. La lectura es esencial, sobre todo hoy que estamos viviendo en un momento atroz. Yo siempre digo, este Congreso no puede ser tan malo. Y es peor. Y el que viene es peor. No me queda ninguna duda que el que viene va a ser un desastre. Entonces uno, desde su punto como profesor, por ejemplo, yo que escribo algunas cosas o enseño en la universidad, me veo limitado porque no tengo lo que ustedes tienen. Y nuevamente, ustedes tienen, amigos, lo que nadie tiene. Pero para que puedan ustedes ejercer ese poder, que es un poder brutal, solamente tienen que encauzarlo, y el camino para encauzar ese poder está en la lectura. La lectura les va a dar a ustedes esa pauta, ese camino para que ustedes puedan hacer lo que tienen que hacer. Ustedes tienen una obligación. El hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y ustedes mucho más. Entonces, les agradezco mucho que vengan. La verdad no me esperaba este auditorio, pero me da mucho gusto porque me hace acordar a mi papá también, que fue policía, guardia civil. Ya saliendo alguien me contará, ¿por qué guardia civil siempre? No lo sé.
Y nuevamente gracias a la Corte, a todas las atenciones. Buenas noches con todos. Agradecemos enormemente al doctor Joel Chipana Catalán por su presentación sobre el tema muy importante que es la nulidad parcial. Sus ideas sobre este punto han sido particularmente valiosas y nos han ayudado a comprender mejor, con claridad, un tema complejo. Y a nuestros asistentes considero que han sido beneficiados enormemente con esta presentación. Gracias por su tiempo, por compartir su experiencia con nosotros, doctor. Durante la disertación del doctor, señalaba que para que pueda funcionar la nulidad parcial, se requiere que el contenido del acto sea susceptible de una división sin que ésta destruya la esencia en su conjunto. Al respecto tengo una duda y agradecería enormemente al doctor que nos pueda absolver. ¿Cómo determinaríamos si se está ante un único acto declarativo o si nos encontramos frente a un negocio unitario o frente a una pluralidad de negocios jurídicos para que funcione la nulidad parcial? Bueno, gracias primero por sus palabras, doctor, agradecido. Sobre la pregunta, miren, yo creo que al final la prueba es la que manda. Los hechos son los que tienen que demostrar al juez qué es lo que tiene que decir, ¿no? Y acá también hay un debate, ¿no? Yo recuerdo mucho las clases de un profesor penalista que decía, lo único que importa en el proceso es la prueba. Entonces un alumno decía, pero doctor, ¿y la verdad? Dice, la verdad no existe. Y con ese profesor, que era un profesor muy querido, teníamos reuniones mensuales, nos sentábamos a tomar un café en un restaurante todos los meses. Y un día yo voy a la reunión que él cita, porque éramos 4 o 5 personas nada más, y llego temprano y él llega también y él me dice, Joel, ¿qué ves allá? Dice, y me señala 2 parejas besándose, pero apasionadamente. Y yo digo, bueno, doctor, yo veo amor, ¿no? Yo veo amor. Y me dice, yo veo infidelidad, porque esa mujer es la esposa de mi amigo. Y esa respuesta fue brutal, porque yo dije, y a partir de eso él dijo, ¿te das cuenta cómo el manejo de información puede hacer que para ti sea A y para mí sea Z? Y lo que ocurre en el proceso es eso. Ustedes saben muy bien, amigos, tantos delincuentes que sabemos que son unos delincuentes pero que están libres. Pero sabemos que son unos delincuentes. En arbitraje, doctora, usted, que lo conversamos siempre, delincuentes de marca mayor, pero están libres. Entonces la verdad material versus la verdad procesal es un tema de mucha discusión y en el proceso lo que vale es la prueba. Entonces, doctor, usted me dice, ¿cómo podemos diferenciar, cómo podemos entrar? Yo creo que todo depende de la prueba. Al final, la parte que demanda es la que tiene la carga de la prueba, ¿no? El que alega prueba, 196 del Código Procesal Civil. Aquel que alega tiene la carga de la prueba. Y 197 del Procesal Civil dice, el juez valora de manera conjunta la prueba. No solamente por un tema, por esto sí, esto no, no. El juez tiene que valorar de manera conjunta. Ese principio que es procesal civil lo tienen claramente también en el plano penal. Entonces, ¿cómo diferenciar? Yo creo que no hay casos iguales. Todos los casos son distintos. ¿Saben por qué? Porque el que alega, el que demanda, tiene pruebas distintas. El concepto de nulidad puede ser único, que lo he explicado, pero al final lo que manda es la prueba. Entonces, doctor, habrá algunos casos en donde la prueba determine que y diga, efectivamente acá podemos mochar, como dicen, 3 cláusulas, pero todo el acto sigue vivo. Pero habrá otros casos donde la prueba también determina que yo no puedo decir que solamente 3 cláusulas son nulas,
yo tengo que ir por la nulidad total. Justamente por eso, amigos, el concepto de nulidad de oficio es tan importante. Ese concepto, que además ha generado un pleno casatorio, noveno pleno casatorio, es brutalmente importante en las manos del juez. ¿Por qué? Porque el juez, sin que le pidan nulidad, el juez puede declarar de oficio la nulidad. ¿Por qué? Nuevamente, la nulidad es una institución que nos interesa a todos como sociedad, no solamente a las personas que celebran el acto. Por eso la fiscalía puede ir por nulidad, por eso los jueces pueden declarar de oficio sin que nadie se lo pida la nulidad. Entonces, doctor, yo creo que ahí va a depender de la prueba, ¿no? Pero ciertamente hay casos en los que la Corte Suprema, además ya lo ha dicho en muchos pronunciamientos, ciertamente hay casos en donde se puede salvar el acto. Hay un principio general en materia de acto jurídico que es el principio de conservación del acto, que significa que el sistema procura que los contratos, que los actos jurídicos vivan. El sistema no quiere matar a los actos, ¿no? Por eso cuando uno, leyendo algunas cosas, derecho comparado, por ejemplo, los americanos acá son muy claros, ¿no? Los americanos son súper prácticos, recontra prácticos. El sistema del derecho anglosajón no es un sistema como el nuestro, nosotros tenemos un sistema romántico. ¿Por qué romántico? Porque si ustedes analizan varios aspectos del Código Civil, del derecho civil, el derecho civil en nuestro sistema te da siempre salvavidas, siempre quiere salvar los actos, siempre quieren que se cumplan los contratos, se pague, la familia subsista, la herencia tenga ahí una posición preponderante, pero el derecho anglosajón no le interesa ese tema. El derecho anglosajón solamente surge cuando hay incumplimientos o cuando hay ilicitud. Todo el sistema de derecho anglosajón está pensado solamente cuando hay un problema. Si no hay un problema, al derecho anglosajón no le interesa lo que hagan las personas. Por eso el concepto de libertad en esas latitudes pues es distinto. Tú puedes hacer lo que quieras. El año pasado me fui a visitar a un amigo que vive en Texas y cuando entro a su sala había un rifle en la puerta de su sala. Y él tiene una bebé de 3 años, de 2 años en ese momento. Y yo le digo, oye, ¿por qué tienes un arma acá? ¿No? Me dice, porque si alguien pisa mi jardín, yo puedo disparar, a matar. Porque la propiedad aquí en este estado es completamente protegida. Entonces yo tengo un arma. Entonces a veces hay fumoncitos, hay vagos que están caminando, entonces se quieren meter, yo tengo una hija, entonces saco mi arma y he disparado al aire, me dice, no he disparado a la persona, pero he disparado al aire. Pero si lo mato, no pasa nada, me dice, porque tengo además cámaras. Entonces basta que pise un pie en mi jardín, puedo disparar. Eso en nuestro sistema es impensable, pues, ¿no? Eso es impensable, acá pasa todo. Entonces, doctor, yo creo que la prueba va a determinar ahí, digamos, el sentido de la respuesta, pero siempre nuestro sistema, amigos, busca que los actos continúen, que avancen, que se cumplan. Nuestro sistema no mata los actos, no quiere que maten los actos. Es como los pagos, ¿no? Cuando tienen que pagarte, pregunto, ¿dónde se paga? ¿En el domicilio del deudor o del acreedor? ¿Quién persigue a quién? Esa es la pregunta. ¿El deudor persigue al acreedor para pagarle o el acreedor persigue al deudor? El acreedor persigue al deudor. Y eso Felipe Osterling lo tenía claro. Entonces en el Código Civil en Obligaciones hay una norma que dice, si no se ha fijado lugar para el pago, se pagará en el domicilio del deudor. Porque Felipe Osterling sabía que nosotros vivimos en una sociedad con un nivel de incumplimiento alto. Pero si tú ves el código japonés, la regla es inversa. La misma regla dice, si no se ha fijado domicilio para el pago se realizará en el domicilio del acreedor. ¿Por qué? Porque los japoneses pues tienen una cultura de pago mucho más elevada que nosotros. Entonces, por eso, amigos, el derecho civil se llamaba antes derecho común, porque es del día a día. Vuestra ropa, vuestra casa, vuestro carro, colegio de los hijos, transporte, viajes, vacaciones, eso es derecho civil. Entonces yo creo que hay que conocer algunos conceptos básicos, ¿no? Gracias, doctor, por la pregunta.
Seguidamente, invitamos a nuestro amable público, si tiene alguna pregunta que realizar a nuestro distinguido ponente, sírvase a levantar la mano, por favor. Sí, ahí tenemos una pregunta, por favor. Muy buenas noches, doctor Joel. Muchas gracias por visitar esta hermosa ciudad y esperemos también que en el próximo congreso esté presente brindando sus conocimientos. Bueno, a través del discurso otorgado por su persona, escuché sobre la prescripción, ¿no? Tanto en el ámbito civil y en el ámbito penal. Bueno, en Eugenia Ariano, la prescripción era una de las cosas más bonitas que tenía el derecho. Y más hablaba ella de la prescripción liberatoria, ¿no? Aquella que te sacaba la carga de ser perseguido civilmente para pagar una deuda en caso el acreedor no hacía valer su derecho. En el ámbito penal, la prescripción, trayéndolo al caso del general Chacón Málaga, una persona investigada por más de 12 años, no creo que una persona pueda vivir tranquilo siendo investigado por tantos años, ¿no? Y bueno, la sala de la Corte Suprema, me parece, creo que es la tercera, pues anula el proceso, ¿no? Prescribe el proceso. Entonces, viéndole por ese lado, la prescripción lo veo de una manera buena para la persona, ¿no? La prescripción del delito, que también usted comentó, sí, no estoy de acuerdo en la prescripción del delito. Ahí sí es muy distinto. La pregunta que quisiera hacerle, doctor, es acerca de las nulidades. Como usted dijo, muchas veces el juez lo puede hacer de oficio, pero muchos casos que son ingresados, hace un momento estaba la doctora en su ponencia, hablaba también de nulidades, actos jurídicos nulos, anulables. De acuerdo a su experiencia, doctor, que tiene, y es vasta su experiencia, es una persona muy reconocida, ¿cree que dentro del Código Civil o Procesal Civil exista otra figura que pueda reemplazar quizás a la nulidad parcial, así como se indica en nulidad parcial, o netamente tiene que ser solamente nulidad parcial? De pronto puede haber otra figura jurídica, ¿no? Esa es la pregunta, doctor. Muchas gracias. Gracias. Y fíjese usted, doctor, esa pregunta es la que muchas personas que escriben sobre nulidad se preguntan también, porque dicen, claro, la nulidad parcial pues mata parte del acto, pero también podríamos repensar en la existencia de alguna otra institución que cumpla los mismos fines. Pero los autores que he leído, por lo menos, españoles y franceses sobre todo, dicen, es que tú no puedes reemplazar a la nulidad, ¿no? Hay una frase muy interesante que siempre la cito cuando hablo de nulidad, para hacer esta distinción entre nulidad total y nulidad parcial. Los franceses, hay unos autores que son los hermanos Massot, son 3 hermanos franceses que han escrito tratados de derecho civil. Y ellos dicen, ¿cuál es la diferencia entre el dolo y la culpa inexcusable? Es decir, la negligencia grave. ¿Cuál es la diferencia? Si las normas castigan de la misma forma a los dos. Entonces, si son 2 figuras diferentes, ¿por qué la norma le da la misma consecuencia? Entonces ellos mismos se responden y dicen, bueno, la diferencia está en que no podemos confundir al malvado con el imbécil. Porque el malvado actúa con dolo y el imbécil, en la definición, actúa con negligencia grave. Por eso diferenciamos el dolo y la culpa inexcusable, que es la misma lógica en derecho penal, por ejemplo.
¿no? En derecho penal nos han superado en conceptos de dolo y culpa, porque ya tienen pues una influencia alemana y hay, digamos, otras doctrinas que se están aplicando. Nosotros en el derecho civil nos hemos quedado con los franceses. El dolo es voluntad, es acción. En cambio, en el derecho penal el dolo no solamente es acción, sino es conocimiento. Por eso hay un ex candidato que está en la cárcel. Ustedes saben de quién hablo, que ha sido policía también, está en la cárcel. ¿Por qué? Porque hay una primera sentencia que utiliza el concepto de dolo, pero dolo acción. Y dice, él no ha matado, dice. Entonces lo absuelven. Y apelan, nuevamente dice, no, vuelva a otra sentencia. Y otro juez utiliza otro concepto de dolo, que es el concepto más amplio, que no solamente es acción, sino es conocimiento. Entonces, como él era jefe, conocía lo que estaban haciendo sus subordinados. Entonces, como él conocía, calza en el tipo penal. Entonces, dolo no solamente es acción, sino para ese concepto es conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque, doctor, a propósito de su pregunta, la nulidad no podemos diferenciarla o no lo podemos, digamos, dejar a un costado para agarrar a otra institución, porque si no estaríamos hablando de cualquier otra cosa. Estaríamos hablando de repente de una rescisión, de una resolución de contratos, incluso de anulabilidad, que es, digamos, tiene otro alcance, ¿no? Pero la nulidad es, digamos, dentro de la teoría del negocio jurídico, del acto jurídico, es la vedette del acto jurídico. Así como en obligaciones la vedette es las obligaciones solidarias, o así como en el derecho real la vedette es la posesión, por ejemplo. Entonces, cada rama del derecho civil tiene una figura que es irreemplazable. Y yo creería en esa línea que no podríamos reemplazar a la nulidad parcial con ninguna otra. Si no, ya estaríamos hablando de otra institución, que es completamente diferente. Gracias.